Cada día, estudios, estadísticas, hablan más y más de la importancia del papá en casa y en la vida de las personas. Cada día hay más información que nos enseña al respecto. Bien, hoy celebramos el Día del Padre y la idea no es solo hacer una celebración del Día del Padre. Yo lo que quiero hacer hoy es recordarles a todos el valor incalculable que tiene la presencia del papá en la vida de nuestro. Su ejemplo, su liderazgo en el hogar son determinantes. Un padre no solo es el proveedor económico de una casa, que es lo que normalmente como se ha visto, sino su rol espiritual y emocional y moral crean fundamentos esenciales para la vida, crean fundamentos esenciales para lo que viene. Y de eso voy a hablarles el día de hoy, porque vivimos en una época donde muchos hogares sufren la ausencia del papá, o sufren que papá esté, pero de una manera pasiva, y esto ha traído consecuencias nefastas, negativas a las generaciones. Hay estadísticas que hablan al respecto. Definitivamente necesitamos la fuerza de papá en nuestra vida. Es determinante, no es un asunto de diseño de nosotros, es un asunto de diseño de Dios. No es un asunto que una nueva moda, es algo que Dios estableció. La palabra de Dios muestra cómo la fuerza de un padre en nuestra vida tiene tanta influencia en nuestra vida. Es muy importante. Creo que eso lo ha sabido más el diablo que las generaciones, lo saben más. Por eso hay un empeño infernal para desvalorizar la posición del padre y del hombre. Y cada día más se nota cómo el hombre pierde posición y el papá pierde posición. Los pensamientos cada día son más fuertes de mujeres que quieren tener un hijo pero no quieren tener al hombre a la par, haciendo un daño terrible a esos pequeños, a esas nuevas generaciones. Y cada vez hay menos espacio para el hombre, para el papá, a nivel de leyes. Es terrible como en un juzgado de familia el hombre tiene todas las de perder, el papá tiene todas las de perder. Siempre es así, hay un deterioro terrible en la parte del padre. Yo recuerdo hace unos años, bastantes años atrás, nunca olvidaré esto, cuando mi hija Madeline nació. Note qué bien trabajado venía esto, note qué bien hecho venía. Porque cuando mi hija nació, mi esposa quedó en el hospital por la operación que había tenido y no pudo salir mi esposa. Mi hija, fue que mi hija nació con problemas. Madeline nació con problemas, nació bien fea, vieras, no, es que se estaba ahogando adentro. Cuando yo la vi, digo, santo cielo, salió negrita y era que estaba morada. El tema fue que la dejaron ahí unos días y mi esposa, por estar viajando y estar con ella, se le infeccionó la herida y se le tocó quedarse internada y ella no podía ir a ver a mi hija, solo yo. Fíjense que cuando yo llegaba a verla, no me permitían entrar donde estaba la madre, aquí en Guapi, no me permitían. Entonces pregunté, yo quiero estar con ella, quiero estar ahí. Y la enfermera que está ahí dijo, no, aquí solo las mamás pueden entrar, los hombres no, los papás no pueden entrar. Note el mensaje que se le está dando al papá. Solo las mamás pueden entrar ahí, el papá no puede entrar ahí. Yo sentí que eso que me subieron, que me trajeron, pero ¿por qué no? ¿Qué derecho tiene más ella que yo? ¿Cuál es el derecho más? Fíjense que esos detalles bien planeados de años atrás fueron creando lo que hoy se ha venido dando hasta este momento. Se nos ha venido instruyendo, se nos ha venido enseñando con ciertos mensajes que el papá no es tan importante, no es tan necesario. Y yo hoy quiero hablarles a ustedes de datos acerca de la importancia que tiene el papá en la casa. Yo doy gracias a Dios que cosas han venido cambiando y quisiera que en esta iglesia las cosas cambiaran, porque sí conozco que el liderazgo de esta iglesia son excelentes padres.
Todos los que están a mi alrededor como padres son extraordinarios padres. Me quito el sombrero con ellos, hasta me superan como papás. Son extraordinarios. Y yo quiero que en esta comunidad de fe, cada día más, los padres entendamos esa labor determinante que tenemos al influenciar a nuestros hijos. Cosa que la mujer, por más que le duela, y escúcheme esto, nunca podrá hacer. Esa tarea es exclusivamente del papá. La mamá hará todo lo posible cuando el papá no está, pero nunca llegará al lugar que realmente le compete al padre. El Salmo 103, 13 dice: el Señor es como un padre con sus hijos. Y me gusta esto, me gusta este texto del salmista, está inspirado por el Espíritu Santo. Me gusta que diga esto porque dice: el Señor es como un padre con sus hijos. Y lo que sigue son cualidades que casi siempre se le dan a las mujeres. ¿Cómo es? Tierno. Tierno. Note esto. Es tierno. Ahí empezamos a quebrar paradigmas, ideas, porque el papá de antes era el duro, el papá, ¿verdad? Que siempre, ¿cómo se ve el papá? El viejo gruñón, amargado, cascarrabias. Hay como una idea que así debería ser papá, como el que todo el mundo le tiene miedo en la casa, que cuando llegaba todo el mundo se esconde. Esa era la idea del papá de antes. Nunca el bíblico, sino el de la tradición. El viejo gruñón que nadie quería en la casa, que cuando se iba el viejo, todo el mundo estaba feliz en la casa. Se iba el viejo y todo, ¡hey! Se fue el viejo a disfrutar la vida. Porque esa era la idea. Pero el diseño de Dios es que es tierno, es compasivo. Ojo las características: con los que le temen. Note que Dios se revela a sí mismo, pero se revela con estas características: tierno y compasivo. Tierno y compasivo. Tomando de este ejemplo de Dios como Padre, aprendamos las tres características que hacen de un padre fuerte e indispensable para nuestra vida. Que cuando cumple esta tarea, que cuando cumple esta labor, se convierte en alguien muy, muy fuerte. Alguien muy, muy fuerte. Y no hablo de parte física, de esa falsa hombría que a nosotros se nos metió, que teníamos que ser fuertes, que el papá tiene que tener fuerza, valiente, tiene que... No, eso es una falsa hombría. Yo les decía ayer, está la tercera conferencia del fin de semana, y ayer hablaba del primer cristiano que yo conocí. El primer cristiano que yo tengo en mente desde que era un niño, que tenía 8, digamos a poco era cuando yo tenía como 9 años, yo iba para segundo año de la escuela. Y el primer cristiano que yo conocí se llamaba Marquitos Cambronero. Era un señor chiquitico, pequeñito, un cuerpito así chiquitito y no muy gruesito. O sea, tipo mosta. Chiquitico y delgadito. No, era más pequeñito. Era un señor así, pequeñito. Pero recuerdo cuando iba para la escuela o venía de la escuela a la tarde, yo verlo sentado al frente de su casa leyendo la Biblia debajo de un palo mango o debajo de un palo coco. Ahí leía la palabra. Este señor fue el primer cristiano que yo vi. Un señor muy esforzado, exitoso en los negocios, y un padre que crió a sus hijos en el Señor. Sus hijos lo respetan altamente. Yo sé porque los conozco. Sus hijos lo respetan, sus hijos lo honran, a pesar que es chiquitico. Así que no se trata de una gran fuerza física. Estoy hablando de fuerza interior, que es más importante y que es lo que hace que un padre sea lo que es. Veamos la primera característica. La primera característica indispensable es esta: que la fuerza de un padre está en su compasión. Lo primero, un padre compasivo. Dice el Salmo 103, 13, que es el que estábamos leyendo: como el padre se compadece de los hijos. Compasión. Cuando hablamos de compasión,
no es debilidad, sino fuerza y ternura. Es más o menos como la mansedumbre. Se llama fuerza controlada. La compasión es fuerza controlada. Alguien que logra controlar lo que hay dentro de sí. Eso es un padre compasivo. ¿Sí? Un padre manso es el que controla lo que hay. La mansedumbre no es debilidad. Una persona que es mansa es porque logra controlar la energía que viene por dentro. No permite que eso salga. Eso es mansedumbre. La persona que le da rienda suelta a su enfado, a lo que vive, que saca lo que tiene así, eso se llama un mal amansado. Porque el otro es manso. Y este es un mal amansado. Son gente que no saben controlar lo que viven. Las emociones lo consumen y lo dirigen. Yo les contaba que esta semana, me parece, salió un video. Un video de dos tipos que van peleando en la calle. ¿No lo vieron ustedes? Se hizo viral aquí en Costa Rica. Uno va en moto, el otro en carro. Y empiezan a pelear ahí, a gritarse tonteras. Se enojan. El de la moto se adelanta y se pone detrás del carro. Y el otro tiene una gran idea. Voy detrás y lo estripo a este. Lo va a estripar con el carro. Y se le echa el carro encima, pero no contaba con la astucia que el de la moto se apartó. Y el que iba atrás en el carro golpeó el carro de atrás. Y ese carro golpeó a otro. Y ese otro golpeó a otro. 3 carros. Y el de la moto se fue y le hizo así: adiós. Usted sabe cuando ese tipo vuelva en sí. Cuando se le baje esa fuerza descontrolada y piense: desbaraté mi carro y desbaraté 3 carros más. ¿Sabe por qué? Por malamansado. Porque no pudo controlar la fuerza interior. Mansedumbre es fuerza controlada. Siente todo, no crea que es debilidad, pero prefiere controlar. Tiene la actitud de controlar lo que va a decir y lo que piensa. La persona tierna, la persona compasiva, es aquella que no siente un montón de cosas cuando se porta mal un hijo, cuando hace algo indebido. No es que no quisiera hacer un montón de cosas, pero prefiere ser compasivo. Un padre fuerte no es el que grita, sino el que consuela con sabiduría. Un modelo de eso es Jesús. Perfecto, lloró, abrazó, sanó. El ejemplo más claro de un padre compasivo fue el que Jesús enseñó en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Todos la saben, la han oído hablar. Aquella parábola que cuenta Jesús, una historia de un hijo que decide irse a aventurar, que decide pedir toda la herencia, coger todo para irse a malgastarla. Lo que siempre la tentación de nosotros, querer agarrar todo e irnos a malgastar todo y desbaratar todo. Sí, una tentación que hay siempre. ¿Qué pasa si voy y me libero y salgo? Él lo agarró, el padre le dio todo y el hijo se fue. Y se fue perdidamente. Y vivió a las anchas, hizo lo que le dio la gana, malgastó el dinero, comió, bebió, se embriagó, hasta el punto que perdió todo lo que tenía. Perdió todo. El hijo pierde todo, al punto que llega a comer con los cerdos. Es muy común esto, cuando nosotros queremos obstinadamente irnos. Y al final termina así. Hay una etapa de nuestra vida como personas, no sé si a usted le pasó, que uno quería ir a vivir solo, a ver qué se sentía ir a vivir solo. Ahora sí voy a ir a gozar de la vida, pero cuando está ahí se da cuenta lo triste que es vivir solo, lo difícil que es vivir en ese. Y ahí empieza a valorar al papá, a la mamá, la comida de la mamá, y empieza a valorar un montón de cosas. Cuando él está ahí dice: mire, aún los empleados de mi papá comen mejor que yo, porque en ese momento él estaba comiendo comida de cerdos. Dice: aún los empleados, los siervos de mi papá comen mejor. Y él decide volver, y decide volver con las orejas agachadas y el rabo entre las piernas. Dice: voy a decirle a mi papá que me deje ser un jornalero, de por sí ya les baraté todo. Y dice Jesús que cuando el hijo vuelve, esperaba
una reprimenda. ¿Qué haría usted cuando el hijo se le porta mal, le malgasta todo, le choca el carro, le hace desgracias? ¿Qué hace el papá? Normalmente, ¿qué hace? ¿Qué merece ese muchacho? ¿Qué merece el muchacho que le desbarató todo? Que lo que le dio, un mal agradecido que se perdió. ¿Qué merece? ¿Verdad? Por lo menos una reprimenda, algo. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hizo el Padre? ¿Sabe qué dice Jesús? Cuando lo vio, corrió de lejos, lo abrazó. Lo abrazó, le puso anillo en su dedo, le puso los calzados nuevos, lo besó y dijo: el hijo había muerto y ahora está vivo. ¿Cómo lo vio? Con compasión. Aprendamos de esto. ¿Sabe la tarea más grande que debe tener un que los hijos sientan la confianza, que aunque se equivoquen, porque se van a equivocar como yo me equivoqué, que puedan venir donde nosotros? No importa cómo vengan, los vamos a abrazar. Serán nuestros hijos siempre. ¿A dónde más pueden ir? Si todo el mundo los va a echar, que sepan que aquí está el que los ama y los va a cuidar. Eso es un detalle muy importante. Hijos, no desprecien el amor compasivo de un padre. Honren el esfuerzo emocional, aunque no siempre se exprese. Honrenlo. Honren que ese papá esté ahí como cualquiera que sea. Honren eso, su esfuerzo, su trabajo. Nosotros a veces no somos muy buenos para expresarnos. Si hay algo difícil, en la mayoría de nuestros casos, es podernos expresar. No sé por qué, pero es que no fuimos entrenados para esto. Yo digo, dichosos los hijos que tuvieron padres que les enseñaron a expresarse, decir palabras bonitas. Ni mi mamá, y obvio mi papá, que nunca estuvo, me enseñó a mí a decir nada bonito, a expresar cosas bonitas. Eso es ahí donde debería aprenderse, en la casa, a decir te amo, a decir eres importante. Cosas como esas deberían de aprender en la casa. Pero cuando usted nunca las ha tenido, eso es un problema. Nosotros no somos muy buenos para eso. Yo les he dicho, yo tengo un déficit de amor terrible de padres. No porque no me amaron. Sé que mi mamá me amó con toda su vida, me lo demostró, pero no me enseñó a expresar amor como tal. Alguien que abrazara, besara, le dijera me siento orgulloso de usted, te amo. Nunca, eso no existía, no había. Entonces uno va creciendo así, y al final, cuando ya uno tiene hijos, no sabe ni cómo expresarlo. Yo le he dicho, mi déficit de amor es tan extraño que mi forma de expresar amor es golpeando, es dando manazos, es golpeando. Yo no sé, pero es mi forma de decirle te amo. Yo me arrimo y le golpeo a uno y golpeo al otro y molesto a uno, le jalo el pelo a otro. Es como de esa forma le estoy diciendo te amo. Y yo les he dicho, si algún día le pego un manazo, porque le estoy diciendo le amo mucho. Estoy amando demasiado. Pero es mi forma de expresar, no sé por qué. Ahora, después de viejo, después de 50 años, entendí. Digo, qué raro. Pero yo me siento bien haciéndoles daños. O sea, haciéndoles daños es como una forma de decir te amo. Y entendí que tengo un déficit de amor. Es que nadie me enseñó que en vez de golpear había que abrazar y mimar. Y eso me cuesta. No es tan fácil. Debería ser muy sencillo, pero para los que no lo tuvimos no es tan fácil. Cuesta. Pero hijos que están acá, den valor a un papá que se está esforzando, que por lo menos cuando dice te amo, es porque de eso es lo único que le sale. Den valor a eso. Que cuando le regale algo y le quiera dar un abracito y un besito así, aunque sea en la cabeza, usted apapáchelo. Vuélvase y abrácelo usted y diga, yo recuerdo a mi mamá, yo te tengo que decir te amo. Y en algún momento, antes de que ella perdiera toda la noción de su mente por el Alzheimer, le dije un día, mami te amo. Así me logré hacerlo y le dije, mami te amo. 2 veces se lo dije, mami te amo. Y ella me respondió lo mismo y me dijo, yo también lo amo, hijo. 2 veces. Ella no me lo iba a poder decir así, porque ella también la criaron así, durísimo. Ella me amó con toda su vida, pero no me lo pudo expresar.
Así que hijos, aprovechen las oportunidades de sus padres cuando les den un chance. Un te amo a un padre puede sanar el dolor, puede ayudarnos a seguir luchando, puede ayudarnos a seguir creyendo. Ustedes no saben, cuando los hijos hacen cosas como esas, uno se agarra de valor y dice, ¡ah, vamos bien entonces! Yo creo que no iba tan mal. Ok. Número 2. La segunda característica es que la fuerza de un padre está en el temor a Dios. Se compadece Jehová de los que le temen. El temor de Dios no es miedo, es reverencia, es dependencia. Un padre que camina en el temor a Dios hace un impacto poderosísimo en la vida y deja un legado eterno en las generaciones. Es impresionante eso. Algo que usted debe de saber, y qué dicha que ya hay datos, y qué dicha que ya hay estadísticas, para que nosotros entendamos la verdad acerca del legado y de la importancia del papá. Vea, es que es preocupante, vea. Según estudios sociológicos, hay una universidad en Suiza que hizo un estudio acerca de la fe. Y dice que el estudio arrojó que cuando el padre es practicante de la fe, hay una probabilidad de un 70 a un 80% de que sus hijos también sean practicantes de la fe. Si el papá es creyente y tiene fe en Jesús, hay un 70-80% de probabilidades que los hijos también sigan el camino de la fe. Si el papá, escuche bien esto, en contraste a la mamá, si solo la madre es practicante, esa probabilidad baja un solo 30%. Note la diferencia. Si el papá es practicante de la fe, los hijos van a caminar, hay un 70-80% que vayan a seguir la fe. Si solo la mamá, solo es un 30%. Ahora, note este otro detalle. Cuando el papá es el que recibe a Cristo, el que tiene y camina con Cristo primero, note, vean las pantallas por favor esta imagen. Cuando el papá camina con Cristo, la influencia, cuando viene a Cristo primero, la influencia que tiene es que el 93% de su familia lo va a seguir. Cuando el papá viene a Cristo primero. Cuando la mamá es la que viene primero, solo es el 3.5%. Son realidades. Note la importancia. Y vea, y aquí a mí me preocupa un montón porque, vea, los que hemos caminado en esto un tiempo atrás, nos damos cuenta quiénes son los que tienen liderazgos en las iglesias, quiénes son los que sirven en las iglesias, quiénes son los que trabajan en las iglesias, quiénes son los que hacen todo en la iglesia. ¿Saben quiénes son? Las mujeres. Las mujeres. Es tan extraño aún que es increíble que a veces son hijos los que llevan a los papás. Este fin de semana pasado llegó un hombre con su hija que tenía tiempo de no verlo, saludé y me dice, ¿qué? Me alegro mucho. Mire, estoy viniendo porque es que mi hija quiere venir, me dice. Yo estoy viniendo a la iglesia porque mi hija es la que quiere venir a la iglesia. Yo no entiendo eso. Yo le dije, mire, no entiendo nada, señor. Debería ser usted el que guía a su hija, no su hija a usted. Les voy a poner un ejemplo. Es como que yo le quiera pedir a Aarón, que tiene 10 años, y le digo, papito, usted está muy gordito y cachetoncito. A partir de ahora usted me va a mantener a mí. Busque trabajo para que me mantenga. Ya yo estoy viejo y quiero que me mantenga. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene coherencia que yo le diga a mi hijo sea el que me mantenga? Jamás. Mi hijo está para que juegue, para que ría, para que disfrute, para que viva la vida. Ese trabajo me toca a mí. Igual es en lo espiritual. No puede ser que sea la mujer la que esté insistiendo, vamos a la iglesia, vamos al viejo, que no se quede ahí viejo, vamos a la iglesia, mire, hay que ir a la iglesia. La mujer impulsando. ¿Sabe quién debería tener esa tarea? Papá. Es el papá el que debería decir, vamos todos, mi casa y yo serviremos al Señor, papá. Todos. Y a veces se van a enojar unos y otros se ponen chúcaros y unos a veces no les gusta y otros se ponen, pero no me importa porque Dios no me puso en la casa para ser popular, me puso en la casa para ser sacerdote. Y esa será nuestra tarea.
Yo les voy a anunciar el evangelio, les voy a predicar, les voy a modelar, les voy a enseñar, les voy a decir todo. Lo que no podría hacer es decidir por ellos. Les van a tener que decidir cada uno. Eso sí es verdad. Pero yo voy a hacer lo que deba de hacer. Es la labor de un padre. Muy importante, súper importante. Hay una influencia terrible en la vida de un padre sobre un hijo. Una hija contó cómo cada madrugada veía a su padre orando en las mañanas. Él pedía a Dios, ella lo escuchaba por allá. Cuando llegó a la adolescencia, entró en rebeldía. Y quiso ser rebelde, irse y alejarse. Pero ella tenía la imagen en su mente, el papá que oraba, que ella lo escuchaba, el papá que tenía fe, el papá compasivo. Ella lo tenía en mente. Y en ese vacío en el que se encontraba, ella entendió que lo mejor era volver al Señor y entregó su vida a Cristo. La fe de un padre deja marcas invisibles, pero eternas en la vida de las personas. Deja una marca impresionante. Hijos, honren al papá que sirve a Dios. Honren al papá. Aprecien a un padre que está sirviendo a Dios. Algunos hijos ven esto como estorbos. Hay hijos que piensan que sería mucho más feliz si el padre no fuera cristiano, porque mis compañeros hacen fiestas, bailes en la casa, hacen esto, y mi papá es un aburrido y viejo amargado, y esto aquí y allá. Vean, señores, esas fiestas, esas cosas que hacen, yo sé cómo terminan. Vengo de ahí y sé que de ahí que hay ahí. Y eso que parece muy bonito se convierte en cosas terribles después. Honre a un papá que ora. Si honre, que teme equivocarse, que quiere servir a Dios, que no es perfecto. Su temor a Dios es el escudo familiar. Es lo que hace que la familia esté protegida y cuidada. Ayúdelo, oren por él, anímelo, agradézcale. Agradézcale al papá que los esté estorbando, que les esté llevando a los pies de Cristo. Y si él no está en Cristo, anímelo, acérquese a él, ayuden, porque la labor no es sencilla. Animen en la fe y fortalezcan. Tercero, la fuerza de un padre está en su presencia y ejemplo. Isaías, hablando del Mesías, expresa en el capítulo 41, versículo 10. Dice: no teman. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayen, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted logra ver este texto, usted lo relaciona con papá y se da cuenta que es exactamente lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Lo que dice Dios es: ustedes no tengan miedo, yo estoy aquí. El jueves aquí predicaban, enseñaban, y una de las partes que enseñaron acá era de Jesús en la barca, y la barca hundiéndose. Y que estaba Jesús en la barca, y que se vino un vendaval y las olas crecían, y que había un mal clima, y que ellos estaban asustados porque estaban ahí, y se van a despertar a Jesús. Y mientras todo el mundo está asustado, ¿quién duerme en una tormenta? Solo Jesús duerme en una tormenta. Y están en media tormenta ahí dando vueltas, y le llegan a dar el salvavidas a Jesús. Dice: tome, Jesús, póngase esto porque nos ahogamos todos. O sea, tomen esto porque aquí nos ahogamos. Y yo me puse a pensar: ¿usted se imagina que la barca se hubiera quebrado y que la barca se hubiera hundido? Entonces la historia hubiera dicho algo como esto: y se ahogó el Mesías, y se terminó la historia. Se ahogó el Mesías en el mar porque la barca vino y el viento se lo llevó y se ahogó, y nadie supo más del Mesías. ¿Ustedes pueden creer algo como eso? ¿Verdad que es una estupidez del pastor? Es que no puede pasar eso. Porque cuando Jesús está en la barca, por fuertes que sean los vientos, ninguna barca se hunde. Su preocupación no debería ser el viento ni el mar que esté agitado. Su preocupación debe ser que Jesús esté en la barca. Porque si Él está en la barca, puede venir lo que vea, el viento que venga, esa barca nunca se va a hundir. Porque Él tiene poder para calmar los mares, los vientos y cualquier cosa que venga contra tu vida.
La presencia de Él en tu vida cambia todo. La presencia de Él. Y este es el ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Dios quiere ver. Vea, padres que están aquí, lo más cerca que puedan tener un hijo a Dios es el padre. El padre es ese ejemplo, es esa figura que de alguna manera refleja a Dios. La presencia de un padre deja una marca eterna. No basta con estar. Hay que estar para la familia. No basta solo con estar ahí. Hay que estar, hay que sacar el tiempo para ellos. Mire algunos datos recientes de la influencia del papá en la vida de las personas. Noten. 44%, cuando un papá está en la vida de un hijo, cuando un papá es parte de la vida de un hijo, 44% tienen más probabilidades de obtener notas excelentes en la escuela. Cuando un papá está en la vida de un hijo, cuando está con él. 70% menos riesgo de abandono escolar cuando un papá está en la familia. 75% menos embarazos en adolescentes cuando un papá está en la persona. 40% menos repetición de cursos lectivos cuando un papá está en la vida. 85% más probabilidad de ir a prisión sin padre ausente, cuando el padre está ausente. Y esas estadísticas usted las puede buscar en todos lados. Vaya a una cárcel cualquiera que usted vaya y se va a dar cuenta que el 80% de los muchachos que están en la cárcel no crecieron con papá. Factor común: los sicarios, los que están fumando, los que están en las calles, usted se dará cuenta, 80% de ellos no tuvieron el papá. La influencia del papá es realmente determinante en la vida nuestra. 4.7 aumento de trastorno del ánimo en los hijos de los hogares. O sea, hijos que cambian cuando el papá no está. Reducción de un 53 a un 61% en síntomas psiquiátricos. O sea, los hijos que tienen a papá van a tener menos problemas mentales. La presencia paterna ofrece beneficios medibles y profundos: mejores rendimientos escolares, menos riesgo de conducta problemática, mayor salud mental, mayor bienestar emocional. Estos son ejemplos de lo que hace un padre en la vida de un hijo. Integralmente ayuda. Tu ejemplo enseña más que 1000 palabras. El papá hace una labor impresionante. Un ejemplo de ellos, Job. ¿Se acuerdan de Job? Job ofrecía sacrificios cada día por sus hijos. Era la labor de él. Él decía, aún sin saber si habían pecado. Es un ejemplo constante. Los papás, cuando el papá está en la vida de un hijo, los hijos tienen mayor probabilidad de que caminen en la fe en Cristo Jesús. Hijos, reconozcan y agradezcan el esfuerzo diario del Padre presente. Reconózcalo, agradézcalo. Aplaudan el trabajo silencioso. Apláudalo. Vea, una de las cosas que debemos de entender es que los hombres, nosotros los hombres, a nosotros no nos conmueve las mariconadas, diría un amigo mío, la cursilería. Ay, papito lindo, precioso, y eso es solo cuando ocupan plata. A nosotros no nos conmueven eso. ¿Sabe qué nos conmueve a nosotros los hombres? ¿Sabe qué nos conmueve a nosotros los padres? La admiración, el reconocimiento. Cuando alguien nos reconoce y nos admira, cuando hijos vienen donde nosotros y dicen, papá, muchas gracias por lo que usted hace, muchas gracias por el esfuerzo que usted hace con nosotros, por amar a mi mamá, por ayudarnos a nosotros, por pagar las cuentas, por todo, porque ellos no piensan en nada. Estos muchachos no piensan, ellos se meten al baño a bañarse con ducha, abre la ducha y están metidos como que si fuera un sauna ahí. Pone las manos en la pared. Y uno está afuera oyendo eso hasta que ve el vapor salir por arriba. Y usted está tragando grueso. Que se queme esa cochinalla. ¿Sí o no? Están los padres peleando. Oiga, que apague esa ducha. ¿Por qué? Porque usted al final del mes, ¿quién es el que paga? Usted tiene que ver que tiene que pagar. Y usted, en cambio el chamaco, no, él es que le importa eso.
Él nada más abre la refri y dice, no hay leche. Y usted dice, no hay plata. ¿De dónde acá la vaca se mamó el ternero? Y ya. O sea, de cómo se hace. Para ellos es fácil todo. Todo, ellos solo piden. Y no hay esto, y quiero esto. Y abren, y comen, y cogen comida. En cambio usted está haciendo, como decía mi mamá, en paz descanse, nuditos a la plata. A ver cómo hace para comprar. A ver cómo hago para ir a traer las verduras. Y cómo hago para que coman carne esta semana. Y cómo hago para esto. Pero ellos no. ¿Saben, hijos? Valoren y honren la presencia del papá, que es proveedor, que está ahí pendiente para que no les falte nada, para que esté ahí proveyendo, para que esté ahí conversando, hablando. Disfrute esa parte de papá. Vea, yo les voy a decir algo. Yo crecí sin papá. No tengo imagen de papá. Y si hay algo que yo disfruto, es ver a un hijo grande llegando donde el papá y darle un beso al papá. Vea, cuando yo veo hijos que tienen linda relación, que entendieron, que se les reveló la importancia del papá en la casa, que se les reveló, porque hay hijos que quieren más a otros viejos desgraciados, otros tipos, la madre, ya con otros andan felices, pero con el papá que está luchando, peleando, que les provee todo, parece como que nada. Pero cuando hay hijos que entienden esto y se les revela y van donde el papá y atienden al papá y se hacen del papá el ejemplo, ese es el legado, voy a aprender de él, lo escucha, lo atiende, lo ayuda. Bendito Dios por hijos que hagan esto. Qué bien les va a ir en la vida. Qué bien les va a ir en la vida, qué bien, estoy seguro, les va a ir bien. Reconozcan y agradezcan el esfuerzo, aplaudan el trabajo silencioso, su consejo, aún su disciplina, celébrela, hágalo. Un niño le preguntó a su madre, papá es un héroe. La madre respondió, no lo ves con capa, pero cada día se levanta temprano para trabajar con esfuerzo. Ora por ustedes y por mí. Yo creo que sí es un verdadero héroe. Es un hombre de Dios. Los papás tienen una labor fundamental. Honremos esto. Bendigamos a esos hombres. Así. Y los padres que están hoy aquí, reconozcamos que necesitamos aprender a hacerlo. ¿Cómo iba a aprender yo a ser padre? Si hay algo que me ha costado de ser padre, ¿cómo aprendo a ser padre? ¿Cómo sé hacerlo? Nunca tuve un ejemplo en mi vida para verlo. O sea, no tuve a nadie, no tuve un papá a la par que lo guiara, que lo enseñara. De las cosas que más me costaron cuando llegué a Cristo fue que me dijeron que Dios era mi padre. Y yo le decía, ¿cómo se le pide a un papá? ¿Cómo se le habla a un papá? ¿Cómo se acerca uno de un papá? ¿Qué se le dice a un papá? Porque nunca tuve a uno. ¿Cómo se hace? No sé cómo hacerlo. Hemos hablado del valor de un padre humano, de la fuerza, compasión, temor. Pero hay algo más profundo que debemos de recordar. Y es esto. Todos los padres fallamos. Todos los hijos sufrimos. Todos sin excepción hemos fallado y todos sufrimos. Entonces, ¿cómo remediamos eso? Necesitamos un padre perfecto. Y no lo hay. Aún humanamente no hay. Muchos aquí tal vez ni conocieron a su padre. Yo lo conocí ya viejo. O tal vez vivieron con un padre ausente, violento, indiferente. Otros han tenido un buen padre, pero aún el mejor de ellos no puede llenar el vacío del alma que tiene. Por eso Dios no solo se presenta como Rey y Señor y Salvador, se presenta como Padre. El Salmo 103, Él se representa diciendo, como un padre se compadece de sus hijos, así me compadezco yo. Romanos 8:15 dice así, y ustedes han recibido un espíritu, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron de Dios, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, que significa papito lindo.
Todos necesitamos un padre perfecto, porque el amor del padre falló, porque el amor del padre no es perfecto. Yo le fallo a mis hijos, es una realidad y usted también lo va a hacer. Pero hay un padre que no lo hace. Dios es padre. Dios nunca te va a abandonar, nunca lo hará. Dios te va a corregir con el amor más grande del mundo. Dios te va a dar siempre su identidad. Y usted puede saber que ese padre te esperará con los brazos abiertos. Para los padres que están aquí, señoras y señores que están acá, los que ya son padres, los que tienen hijos, no está solo la tarea. No está solo. Puedes reflejar a Dios Padre, pero necesitas caminar con Él. Necesitas aprender de Él. Entre más cerca estés de Dios, mejor padre vas a ser. Permite que Él sea el modelo tuyo. Y para los hijos, no importa tu historia, puede ser terrible, del padre ausente, que te hirió, lastimó, violento. Puede ser cualquier historia, pero quiero que sepas que Dios quiere ser tu Padre celestial. Que Dios quiere ser tu Padre. No te aferres a las heridas del pasado. Corre hacia los brazos del Padre. Acérquese a Él.